Bienvenidos a un nuevo episodio de Cucurucho de Mierda, el podcast donde vamos a hablar de inversión, emprendimiento, negocios, de curiosidades, historia, un poco de todo. Estoy aquí con mi hermana Alejandra, que va a ser colaboradora reincidente en este podcast. Esperamos que venga a menudo y nos traiga pues objetos y cosas y novedades y noticias que sean muy interesantes. Hola Alejandra. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Aunque yo lo hayas hecho antes, a lo mejor o no, preséntate un poquito, di quién eres y qué haces y eso. Muy bien, yo soy Alejandra, hermana de Miguel. Soy historiadora del arte, divulgadora y bueno, estoy encantadísima de estar aquí. Y nada, vendré con curiosidades y datos que en algún momento he pensado que no me servirían de nada y ahora tengo esta oportunidad para poder decíroslos a todos vosotros. Genial. Como hemos hablado antes, nos va a traer un objeto y en este caso lo vamos a relacionar con noticias actuales. Una de mis propuestas era eso, estar en la actualidad, en la novedad, en noticias. Es que miramos para allá porque pasa gente. Esto pasa a menudo. Incluso esperamos que nos toque los cristales alguna vez. Nos digan, yo os escucho. Cucurucho de mierda. Y queremos hablar de noticias, novedades y darles incluso un punto de vista pues histórico o pues poder relacionarlo con nuestro día a día. Entonces, si no me equivoco, hoy vamos a hablar de... La luna. La luna, muy bien, la cual tengo yo tatuada aquí. Así que es interesante. ¿Y qué nos puedes contar? Bueno, supongo que os habréis enterado de que recientemente ha habido una misión, Artemis 2, que ha llegado a la Luna, bueno, ha ido de visita a la Luna recientemente y quería hablar de las misiones que han visitado, que han intentado llegar a la Luna, por qué ha pasado esto, por qué se llama Artemis, qué pasó con las anteriores misiones y me gustaría empezar un poco de historia de la Luna. Exacto, ¿no? De los viajes a la Luna, ¿no? De la carrera espacial y de todo un poco curiosidades interesantes, me parece, para poder poner un poquito a la gente en situación de lo que está pasando y por qué está pasando. Yo te voy a empezar con una pregunta que creo que todos nos hemos hecho y puede ser muy interesante para introducir todo. Vale. Y es, ¿por qué el ser humano siempre ha estado tan obsesionado con la Luna? Hombre, es a lo mejor más filosófica que científica esta pregunta, bueno, pero yo creo que el ser humano está obsesionado con todos los elementos. El fuego, la tierra, el agua, pero especialmente mirar hacia arriba y ver algo tan cercano, tan brillante, que nos persigue constantemente, que su ciclo nos afecta directamente. Claro, tú miras hacia arriba y te sientes muy pequeñito, te sientes muy intrigado por qué pasa, qué hay allí, por qué no puedo acceder. No sé, yo creo que el espíritu humano es explorador. Sí, por supuesto. Pero claro, expansivo. Imagínate que tú estás en, yo qué sé, prehistoria, ahí eres un hombre de las cavernas, sales en una noche de luna llena y ves ahí una luna enorme que está iluminando toda la Tierra, que prácticamente hace de día y como, no sé, creo que es muy fuerte. Por eso creo que obsesión sería la palabra por ver esa cosa y decir, ¿qué debe ser eso, no? Sí, yo creo que de ahí, de estas preguntas y de estas inquietudes surgen los mitos, ¿no? Dar una explicación muchas veces personificada en esos dioses, pues Ra para el sol, Isis, Osiris en Egipto, Ishtar en Mesopotamia, luego Zeus, todas las mitologías alrededor del mundo dan explicación a, en realidad, eventos meteorológicos y sucesos naturales.
culturales. Y eso empieza pues mucho antes de lo que me comentabas, ¿no? De los hombres de las cavernas que salían y veían todo aquello. Ya tenían controlado el ciclo de la luna, por ejemplo, y observaban y empezaban a intentar orientarse de alguna manera. Siempre era una referencia, ¿no? Y me parece que es una buenísima pregunta y todavía no tiene respuesta concreta y tiene respuesta concreta. Vale, sí. Al final yo creo que si comparas la luna con otras cosas que vemos desde aquí, te llama mucho más la atención porque, claro, está más cerca, se ve mucho más es mucho más visible, como tú dices, tiene repercusión directa en nuestro día a día. Entonces, creo que es muy importante. Pero tú has dicho una cosa que es súper curiosa y te quería hacer la pregunta es, ¿tú crees que nuestra fascinación por la luna es más científica, es emocional o es casi espiritual? Yo creo que empezó espiritual... Se ha liado con el cable. Emocional... Ya. Es que tenemos otra invitada, que es mi perra, que se llama Goya, y ya está cansada de estar en el suelo. Yo creo que empezó como algo emocional, espiritual, y ha ido derivando a una parte más científica. Pero si nos centramos en, por ejemplo, la espiritualidad, muchas espiritualidades hoy en día todavía se centran en los astros, en cómo ellos dominan y afectan a nuestro porvenir, a la hora de nuestro nacimiento. Entonces creo que nunca nos hemos desvinculado. Es más, el paganismo y el cristianismo, por ejemplo, durante mucho tiempo ha estado vinculado y todavía no se ha desvinculado. El Apolo romano luego se interpreta como el Jesús y la luna es la Virgen María. Entonces, creo que todos los astros tienen mucha influencia aún hoy en día en nosotros. Muy bien. Bueno, pues vamos a meternos un poco ya en contexto, pero mi pregunta sería, ¿tú crees que... Claro, no, pero porque al final me ha hecho gracia que hables de Apolo cuando tenemos el Apolo 11, ¿no? Entonces Exacto. al final está todo relacionado y demás. Pero ¿tú crees que antes que ser un objetivo tecnológico, la Luna ya era una obsesión cultural de la sociedad? O más bien... ¿Siempre has pedido una obsesión y querer ir a visitarla o querer tocarla o querer ser el primer país que la conquiste, entre comillas, formaba parte de esa ansia colonizadora del ser humano? Es difícil separar un aspecto de otro. Creo que durante tanto tiempo se ha deseado, pero no era posible. Es decir, yo no dudo que en el siglo XVI o en el siglo XVII... Con caballos. Exactamente, hay caballos de fuego. Evidentemente tenían obsesión por el exterior. Un Copérnico, Galileo Galilei, un Newton se observaban y tenían... Tycho Brahe, por ejemplo, tenían mucha visión y de estudio, de análisis, de intentar comprender qué estaba pasando, pero claro, la ciencia no había avanzado suficiente y entonces cuando fue posible se convirtió en un tema de poder y de lucha ideológica. Entonces, cuando yo puedo hacer una cosa, luego la convierto a lo que a mí me interesa, ¿no? Y piensa que en el momento en que la carrera espacial se da, Europa y el mundo sale de la Segunda Guerra Mundial, había ganado muchísimo terreno la URSS, es decir, eran socialistas, el comunismo estaba ganando muchísimo terreno, en Europa estaba a las puertas, Budapest, Hungría, todo estaban a las puertas de Europa, habían invadido todos los territorios que antes habían sido grandísimos reinos y grandísimos países y entonces, claro, tenían mucho miedo de perder la hegemonía. Claro, pero ahí vamos a la siguiente parte, que es una cosa es soñar con la luna y otra muy distinta es convertirla
en una zona de batalla. Eso fue un error, o sea, fue un daño colateral, porque en principio la batalla surgió porque los rusos, es decir, Alemania había conquistado un poco el terreno militar en la Segunda Guerra Mundial porque había construido unos cohetes, unos misiles extraordinariamente potentes, el V2. Vale. Y entonces era una tecnología que, claro, ponía en peligro el estado de paz, ¿no? Sí. Porque tenían una capacidad militar muy superior a la que tenían, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, España, Sí. ni hablemos, porque España ya ni entró, pero cualquier otro país. Entonces las hegemonías se vieron amenazadas por esto. ¿Qué pasa? Vencen a Alemania en la Segunda Guerra Mundial y adquieren de alguna manera no esta tecnología, sino que castigan a Alemania para que no pueda desarrollarlo de manera libre y raptan a los científicos que la Claro. han desarrollado. Cosa que Caza de Estados Unidos, talentos, ¿vale? Estados Unidos siempre ha sido, vamos, Son aves de rapiña. especialistas. Son aves de rapiña. Entonces, eso pasa por una parte, por un lado, ¿no? Pero es que luego, en 1947, si no voy equivocada, puede ser erróneo, lo corregiremos, si es así. Ellos alcanzan, o sea, inventan una bomba nuclear. Es decir, ellos alcanzan la tecnología nuclear. Vale. Entonces ahí ya saltan todas las alarmas en Europa y evidentemente en Estados Unidos, que Estados Unidos, una vez ganada la guerra, lanzaron las bombas nucleares como una fuerza, como una manera de demostrar su fuerza y su poder, porque No, sí. era un ataque, a mi parecer, totalmente innecesario. bueno, a veces una forma de disuadir, Efectivamente, Hasta aquí y una punto. forma de poner fin bajo sus términos, Ajá. evidentemente, ¿no? Entonces, claro, una vez Rusia ha conseguido esto, es una amenaza total. Entonces, se pusieron a pensar los científicos estadounidenses y alemanes, específicamente von Braun, que era un científico nazi, que luego renegó, que eso no hay nada peor que renegar, pero bueno, también es verdad que el contexto histórico... como harían en Malditos Bastardos, les pondrían una esvástica en la... Exactamente. En plan, puedes renegar, pero Ahí queda. vas a saber, Ahí queda. todo el mundo va a saber que eres un nazi. Sí. Lo que pasa es que, bueno, de todos modos le persiguió durante toda su vida el haber estado a la cabeza. Él fue el inventor de los V2, de los misiles V2, que fue un portento militar. Por otra parte, ¿qué habíamos dicho? Lo de Von Braun. von Braun estaba ahí. Y luego es verdad que por el lado ruso existía un científico ucraniano, un ingeniero, que metieron en un gulag por considerarlo antisocialista y pro mundo libre. Para quien no lo sepa, un gulag sería como un campo de concentración, Ruso. Duro. Sí. Durísimo. O sea, una cárcel donde los vejaban, donde Exactamente. los maltrataban y donde... Los tenían a sí, oscuras, hacían, desnudos en invierno, una cosa muy dura, muy dura. Sí, un poco de todo. Entonces, él, su salud padecía mucho de esto. Es Koliorov. Koriolov. ¿Vale? Ahora no miraré. Y entonces este hombre sí que fue decisivo, definitivo para que Rusia pudiera luego avanzar más adelante. Entonces vemos que la lucha empieza como una lucha de poder militar. Lo que pasa es que de pronto Rusia lanza al espacio un satélite que es el Sputnik. Muy famoso. Efectivamente, el famoso Sputnik, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esto fue en 1957. ¿Vale? Cuando se lo dicen al presidente Eisenhower, estaba jugando a golf y dijo, bueno, Típico, ¿eh? bueno, le restó importancia, no hubo ninguna repercusión en ese momento y después, claro, se dieron cuenta de lo que significaba esto. Son ¿Y qué muy significaba? osados.
O sea, realmente en esta Guerra La Fría, imagen en que a esta... nosotros nos ha llegado siempre de Rusia es de que en las películas, incluso en Armageddon, cuando van allí a la estación espacial y se encuentran al ruso y es un loco, desorganizado, nada listo, pero súper valiente, muy osado. ¿Qué pasa? Que es verdad que eran bastante toscos en su tecnología, pero eran muy osados. Entonces, habían dado un paso adelante, les podía salir bien, les podía salir mal. Evidentemente, de las misiones que no salían bien, nadie sabía nada. Pero fue un éxito. Pero vamos a ir un poco avanzando. Lanzan este satélite, el satélite Sputnik. ¿Cómo de lejos estaba Estados Unidos de lanzar un satélite? Estados Unidos estaba igual de lejos de lanzar un satélite, que yo de ser millonaria en ese momento. O sea, no estaba ni cerca. No estaban centrándose en mandar satélites fuera de a ponerlo en órbita. Vale. No estaban en ese punto, estaban en otro punto. Y ellos evidentemente querían desarrollar una tecnología que les permitiese llegar más lejos a la hora de lanzar misiles. Lo que no se habían planteado hacer una carrera espacial. Siempre, pues, cuanto más arriba mejor, cuanto más lejos mejor, pero no tal como pensar vamos a llegar a la Luna. Eso todavía no se había planteado. Ok. Vale. Entonces al final, perdón, No, dime. Esto era más una carrera ideológica, o sea, Efectivamente. el comunismo de la Unión Soviética contra el capitalismo y el mundo libre de Estados Unidos. Efectivamente. Era una carrera por ver qué sistema ideológico y social funcionaba mejor. ¿Quién era capaz de hacer algo? Venía justificado por su sistema social. Y con Sputnik los rusos dieron un paso para adelante. Los rusos. Muy bien. Europa se asustó. Estados Unidos se puso un poco tenso después al darse cuenta de las repercusiones que tenía esto. El Sputnik no era una maravilla de tecnología, era una radio de 84 kilos, unos 60 centímetros de diámetro, que lanzaron y empezó a orbitar. ¿Pero no emitía nada o no tenía señales de radio? Pip, pip, pip. ¿Para saber dónde estaba? O sea, ¿para localizarla o...? Ni siquiera. No emitía mucha información y simplemente emitía señales de radio. Bueno, pero le putearon a... Claro, pudieron saber que había llegado, que estaba bien, evidentemente. Vale. Y claro, esto fue un éxito. Luego hubo Sputnik 2 y luego, bueno, hubo muchas más misiones, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? A partir de este momento, Estados Unidos... Todas las agencias militares y de inteligencia se unieron en la NASA, es decir, la NASA se creó gracias a que los rusos asustaron a Estados Unidos y empezaron su tecnología. Empezaron a ir un poquito más a la par. Todo el rato estás hablando de Europa, se asustó y demás. Sí. ¿La NASA fue colaborada por Europa? En ese momento no. Porque era un tema de heroicismo y American Way of Life. Es decir, los americanos querían ser ellos los protagonistas y el héroe americano, ¿no? Tenían que ser los americanos. Vale. Europa salía de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy maltrecha, no había bienestar económico y la situación era muy difícil. Después es verdad que Europa se ha puesto a muy buen nivel en tema científico y de investigación. Tenemos el CERN y estas cosas, pero bueno, en ese momento no pintaba nada, digamos. No investigó, no invirtió en nada. Ok. Vale. Rusia, a partir de ese momento, peak. O sea, estaba en su Sputnik momento 2, álgido. Más satélites, Luna 1, sacaba... Luna 2, empezaron a darlo todo. Korolev lo estaba arrasando. Y por su parte, los estadounidenses tenían a Von Braun, que tampoco era nada desdeñable, es decir, efectivamente. ¿Y qué pasa? Que estaban muy a la par, empezaron a ir a la par, pero los rusos, los soviéticos, ganaban de goleada. Ganaron todas las partidas excepto la última. Voy a tirar una pregunta. ¿Tú crees que esta rivalidad
favoreció a que llegáramos tan pronto? ¿O en comparación, desde que empezó esta guerra por llegar al espacio, llegáramos a la Luna en 1969? Al final, lo pregunto ¿por qué? Porque cuando tú tienes un competidor, tanto en negocios como en la vida, creo que te esfuerzas más, y cuando eres el número uno y el segundo va a, Muy atrás. a años de distancia, entonces tú como que te relajas, como que te asientas y no te esfuerzas tanto como cuando Coca-Cola tenía Pepsi ahí detrás, o como cuando Estados Unidos vio que Rusia se le iba dando caña. Sí, evidentemente la competencia así tan acérrima y tan fuerte y de tantísima envergadura, quiero decir, los rusos tenían ese punto a favor. Es verdad que eran más vastos en su tecnología, pero no se achantaban ante nadie, como ahora. Por Los supuesto. rusos tienen esta característica tan maravillosa. Eso fue definitivo, pero luego además vino un puntito más de presión, que fue un discurso de Kennedy en la universidad para los universitarios en 1961, que él pidió y dijo que los americanos deberían llegar a la Luna, a llegar a poner a un hombre en la Luna antes de que acabara esa década. Y Vale. dicen, yo no Qué lo sé, arriesgado, ¿eh? que el director de la NASA en ese momento, que lo estaba oyendo por la radio, dijo, ¿alguien quiere mi puesto? Porque, claro, evidentemente era una... Dijo, yo me bajo aquí, ¿eh? Sí, exactamente. Paren El las presidente rotativas. lo ha prometido prácticamente en público, Claro. delante de todo el mundo, Pero se bueno, ha comprometido. fue atrevido y lo hizo. Sí, sí. Bueno, Eso bueno, sí, y eso ahí sí. yo creo que ya entraríamos en uno de los hitos más grandes de la historia, que sería el Apolo 11. Efectivamente. Primero quiero decir una cosa. Vale. Ya que tenemos esta perra aquí inquieta. No sé si os acordáis de la historia de Laika. Que Yo sí. una perra. Sí, tenemos un trauma todos. Me Yo creo cantaban la canción de Laika en nuestra infancia. y yo me ponía a llorar. En nuestra infancia todos hemos oído la canción de Laika, ¿no? Creo. Laika fue un perrito callejero, evidentemente, que entrenaron. No es que no lo entrenasen, lo entrenaron para hacer pruebas para ir al espacio. Porque querían comprobar qué comportamiento tendría un ser de la Tierra, un ser viviente, al salir fuera. No solo fue Laika al espacio. Laika, la pobre, se perdió en el espacio, pero mandaron 8 animales más. De hecho, de esos 8 animales volvieron 6. Es decir, la idea era que volviera. ¿Tú te Lo que imaginas pasa, que qué unos lástima. extraterrestres encuentran a Laika y dicen, Y hay hijos esto de viene de la Laika"? Tierra, ¿sabes? En plan, Un regalito. así son los humanos. Así son los de... Hombre, hay gente que es un poco perra. Sí, pero... Bueno, vamos con Apolo 11. Espera un segundo. ¿Ah? Quiero decir una cosa, perdón. ¿Sigues con Laika? Sigo Pobre con Laika. No nos pensemos que los americanos no lanzaron animales. Mandaban chimpancés. Pero Porque eso se decían... sabe. Pero la motivación es lo que a mí me llama mucho la atención. Y es que decían que los chimpancés se parecían en comportamiento, en forma humana a los humanos, perdón, en forma fisiológica a los humanos. Y los rusos enviaban perros porque decían que se parecían en comportamiento. Pues es más tierno esto. Hombre, pero al final No sé. la capacidad de los chimpancés era mayor a seguir órdenes y a poder... ¿No? No. No les podían enseñar a... No los mandaban como capitán de la nave. No, pero me refiero a si tenían que apretar algún botón, ¿no? Eran naves dirigidas, o sea, programadas ya. Teledirigidas. Bueno, no sé si teledirigidas, pero eran con su programa Sí, con el piloto automático y- Efectivamente, porque Listo. menudo riesgo Sí. poner un chimpancé ahí. Bueno, Bueno, venga, el Apolo, Apolo 11. 11. Ahora ya sí, llegamos aquí vamos a tope. a tope. Vale. Venga. ¿Qué pasa con el Apolo 11? Hombre, yo creo que todos la vemos como una misión muy heroica, muy... Lo fue. A ver, fue un hito. limpia, fue espectacular. Un hito, fue Claro, un hito, es pero verdad. creo que ninguno de nosotros se plantea
que si hay Apolo 11, todas Hubo las Apolos anteriores 10. Apolos fallaron, ¿no? Sí, pero no fallaron, realmente no fallaron. Y esto es por lo mismo que hay Artemis 2 y hubo Artemis 1. No todas las misiones tenían ese mismo objetivo. Iban por fases. Vale. Evidentemente algunas misiones fallaron, en algunas no se llegó a despegar, en algunas hubo algún tipo de fallo, pero es verdad que Apolo 11 fue la que sí tenía la misión de llegar, pisar y colocar una bandera. Esa era la misión. Voy a hacer la pregunta obligada. Venga. ¿Tú crees que llegamos realmente a la Luna? Yo creo que sí. No fue Kubrick grabando en un... ¿no? No creo que fuese así. Porque si hubiese habido una mínima duda, ¿tú crees que el segundo competidor hubiese dicho, pues me relajo? Ahora ya que han montado esta peli, habiendo tanto en juego, tanto ideológico, los rusos, así como son de carácter estoico, yo creo que justicieros, yo creo que hubiesen seguido luchándolo para llegar ellos, si no se lo hubiesen creído. Sí, pero ya habían engañado al mundo diciendo que habían llegado. Yo creo que no. Yo creo que realmente fue un hito que se consiguió y que luego ya no interesó más. ¿Tú te y se imaginas perdió. que... Porque al final fue televisado. Ujú. ¿Que hubiese habido algún problema? Que la Apolo 11 hubiese explotado y... Podría haber ¿Cómo pasado. hubiese sido? Lo que pasa es que fue televisado, pero no en directo. No, claro, pero Vale. no hubiesen... O sea, Hubiesen sido unos héroes de la releche. Es más, si hubiese pasado algo, yo no sé si lo sabéis, estos son curiosidades. Tengo que decir que yo no soy científica y que a lo mejor me puedo equivocar en algo. Me he informado, pero puede ser que se me escape algo de la cabeza. Teóricamente, ninguna compañía de seguros quería asegurarles por si pasaba algo durante el viaje, y lo que hicieron semanas antes de irse para dejar algo a sus familias específicamente fue firmar un montón de autógrafos y dejarlos a su familia para que las familias los vendiesen. Hostia. Si les pasaba algo y poder putada, ¿eh? poder recopilar dinero. Sí. Eso fue algo súper, la verdad que un poco penoso. Entonces, en el Apolo 11 lo que ocurrió fue que grandes compañías militares, entre ellas Boeing, la compañía de aviones, de aviación, ayudaron y colaboraron para crear este cohete y esta nave. Ujú. Y además lo que hicieron fue, como era una misión que había incluido a todos los militares, evidentemente, incluía empresas del Estado, empresas privadas, y se gastaron una pasta gansísima. Es la misión más cara hasta el momento y la misión que más dinero ha reportado por tecnologías desarrolladas al margen. Por cada dólar que se gastó, Ajá. se ganaron 20. Claro. Y o sea, al actualmente final, por cada dólar son entre 7 y 8 al dólares. final aquí siempre te hace pensar y dudar de... ¿Fue una propaganda científica o una propaganda como de Estados Unidos, como América, como... Al final creo que Estados Unidos buscaba más eso, el sacar pecho y decir nosotros aquí. Sin duda. ¿Sabes? Sin O duda. sea, Son imposibles. y mira que al final imposibles. les salió económicamente rentable, Sí. Sí. pero claro, más que eso era dar un golpe en la mesa y decir nosotros somos los mejores. Efectivamente. Y de ahí han sido imparables hasta hoy en día. No quiero defenderlos porque no me voy a meter en eso, pero es verdad que ha sido la nación más importante, la potencia económica hasta hace nada. Totalmente. Porque ahora vamos avanzando un poco y demás. Cuando llegan a la Luna, Sí, ¿qué bandera ponen en la Luna? claro, ponen la bandera de Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos. No ponen la bandera del mundo. No. No ponen la bandera de la paz. No. O Y sea, lo de poner la bandera no fue en plan, me siento patriótico hoy. No, la misión era
pisar la luna y poner la bandera, o sea, flag and print. Eso era lo que había que hacer. Y era como una forma de reclamar la luna, ¿tú crees? Eso es otro tema que si quieres llegamos un poco más tarde. Vale. Que tiene su aquel, la cosa. Bueno, la misión Apolo. A mí me gustaría entrar, bueno, las motivaciones ya las hemos hablado, y me gustaría preguntarte una cosa. Esto es la Tierra y esto es la Luna. ¿Cómo van? De aquí a aquí, ¿cómo van? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú por qué crees, cómo crees que se organizaron? Cogen un cohete y hacen... Sí, y luego... ¿Verdad? Claro. Lo que pasa es que el cohete que salió de aquí pesaba 30.000 toneladas. Una barbaridad. Se gastó una barbaridad. El 90% de estos kilos eran gasolina. Siento decirte que yo sé cómo... ¿Y por qué no lo has dicho? Lo podríamos haber dicho directamente. Quería promocionar un poco... Exacto. Exacto. Es decir, la... Pero te lo he explicado yo en otro momento. No, pero te lo digo yo. La nave araña que llega a la luna no es la nave que los llevó hasta ahí. Era una nave que les permitía aterrizar en la luna. Sí y no. Iban todas unidas. Era un pack. ¿Vale? Sí, claro, pero me refiero a... No era esa nave en concreto. Exacto. Ellos salieron de aquí con una parte que era nave y una parte que era cohete. Del cohete, de la primera parte del cohete, la más fuerte, la más potente para poder salir de la gravedad terrestre, de esa se encargó Boeing, por ejemplo. Vale. ¿No? Entonces, ellos salen de la Tierra, van dejando atrás 3 piezas que son del cohete. Lo típico que en las películas ves que se desprende. Efectivamente. Todos pensamos que debe ser lo que llevaban los combustibles. Efectivamente. Es el combustible que le permite evitar la negativa de la gravedad. Efectivamente. La primera llevaba 5 motores, 2 millones de kilos de combustible en 2 minutos y medio. Quemó. La segunda llevó la nave a la órbita, se descartó, y la tercera dio el empujón definitivo al salir de la órbita terrestre. Entonces, salió la nave y lo que hizo fue hacer un 8. Es decir, no un 8 porque tuvo que dar varias vueltas, pero lo que hizo fue, al llegar a un punto en concreto, soltar parte de esa nave que estaba dividida en 3, el control de mando, el servicio y la araña, que has dicho tú. Y entonces dos partes se fueron a la luna y una parte se quedó dando vueltas con el piloto Collins. Ellos fueron 3, Alvin, Armstrong y Collins. Entonces, Collins no llegó a pisar la luna en ningún momento, pobrecito, se quedó... ¡Qué mierda, Se quedó ahí colgadísimo, además. Y los otros 2 sí que llegaron. Estuvieron 21 horas... Mientras el otro daba vueltas, tiqui, y estuvieron en la zona exterior durante 2 horas y media. Una vez hecho esto, recopilaron rocas, se pasearon, se hicieron sus selfies, colocaron la bandera, realizaron la misión realmente, y luego, llegado el momento, todo extremadamente calculado, que por cierto, se me ha olvidado comentar, que cuando quedaba medio minuto para llegar, hubo un problema técnico y Armstrong tuvo que aterrizar a mano. Hostia. Sí, en la luna. Bueno, alunizar. Ya no aterrizar, alunizar. Bien visto. Entonces, llegado el momento, cuando tenían que salir de allí, claro, tenían que ganar la fuerza gravitatoria de la Luna, que no es mucha en comparación con la Tierra, pero existía. Entonces, ahí sí que tuvieron que dejar atrás la parte de araña y subir con la parte de servicio. Se acoplaron perfectamente al mando. Imagínate que aquello por 1 centímetro no llegas y... Toda la misión a la mierda. Se acabó, efectivamente. Héroes para siempre y difuntos, pero... Y entonces aprovecharon esa fuerza que tenían y volvieron a la Tierra. Y volvieron a la Tierra amerizando, es decir, llegaron... Cayeron al mar. Exactamente. Vale. Posteriormente, los astronautas rusos
llegaron a hacer algunas misiones parecidas. Lo que pasa es que ellos no se llaman astronautas, se llaman cosmonautas y ellos siempre aterrizan, no amerizan. ¿Por qué? Porque han desarrollado la tecnología como para poder aterrizar, para demostrar que Son ellos no mejores. necesitan aterrizar de un golpe En el agua. en el mar, ellos sí. Lo que pasa es que en una de las misiones, tengo que decir, que se desviaron, aterrizaron en una zona de bosques en medio de la estepa siberiana y los acechaban unos lobos y tuvieron que hacer la noche allí hasta que los fueron a buscar. Hostia. Sí. Joder. Sí. Pues toma aterrizaje, ¿eh? Toma aterrizaje. Mira, Joder. en el amerizaje no te pasa eso. Bueno, puede haber tiburones y... yo Sí, qué lo sé. que no salen de la nave hasta que los van a buscar. Es más, los dejan varias horas para asegurarse de que Todo está bien. todo está bien, sí. Hostia. Que yo llegaría con unas ganas de salir. Entonces, ¿quieres decir que los cosmonautas sí que llegaron a la Luna también? ¿Y la han pisado? No exactamente Ah, eso. por eso O sea, te- ellos han llegado al espacio, ha habido otras misiones que sí que han llegado otras personas en Estados Unidos especialmente, hasta el Apolo 17. Lo que pasa es que cuando ellos sí que han hecho misiones espaciales, por ejemplo, en la estación espacial, y luego cuando vuelven, Vale. aterrizan. Vale, entonces, el Apolo 11 cuando llega, héroes... Una cosa súper curiosa es que tuvieron que pasar por aduanas No. y decir lo Por que si habían llevaban. Y Por los, si se habían llevado algo, ¿eh? efectivamente, y los tuvieron Mira, en todo el cuarentena mundo 21 sabe días. que Armstrong, aparte de la pisada, dibujó una polla en la luna y esto pues, está más claro que el agua. O sea, cualquier hombre lo hubiese hecho. Un hombre es un hombre, aquí y en la Exacto, luna, Tal ¿verdad? cual, tal cual. Bueno, Qué fuerte. Pues Joder, eso, y los hacerles tuvieron en pasar por cuarentena. aduanas, ¿eh? Por si traían algún virus, figuret, allí, que no vive nadie. Y vamos a poner en contexto, 1969, con Sí. toda la tecnología de ese momento, ¿Mm? para ti, así poniendo, al final has dicho que has estado investigando, Sí. y con esta investigación que has hecho, me gustaría preguntarte, ¿Eh? ¿a ti qué te parece más importante o más, te impresiona más? Vale. ¿Que con la tecnología que tuvieran llegaran ¿Mm? o el atrevimiento de hacerlo? Es decir, el El valor atrevimiento. de decir, voy. El atrevimiento. Yo creo que no quiero decir que en ese momento los rusos, yo creo que hubo más misiones que no supimos, rusas, por llegaron. ejemplo, que no llegaron, y yo creo que ellos debieron estar muy cerca. Yo hubiese preferido que llegaran los rusos, pero sí, en el atrevimiento de ir ¿Por qué y hubieses saber que preferido cualquier llegaran los cosa... rusos? Sentimentalmente, ¿Por joder a los no, americanos? sentimentalmente me parece que se esforzaron mucho más y tenían con muchos menos recursos, porque ellos también habían perdido mucho en la guerra. Y no sé, la primera la primera persona que fue al espacio fue mujer. Tenían unas condiciones sociales distintas y tenían un sistema que realmente no permitía tener esos avances. Y aún así, pues lo dieron todo y se esforzaron muchísimo. Y a mí la prepotencia es que lo llevo muy mal. Yo, hay una anécdota hablando de esto del espacio y demás, que no sé si es verdad, pero me hizo mucha gracia, A ver. que hace tiempo escuché que Estados Unidos, con los astronautas que enviaba a la Luna, bueno, a la Luna, al espacio y demás, pues tenían un equipo de investigación intentando hacer que los bolis pudiesen empujar la tinta con un mecanismo para poder escribir en Sí. la Luna, ¿no? O en el espacio. Y cuando les preguntaron a los astronautas rusos, ¿vosotros cómo lo hacéis? Sacaron un lápiz. Y era como, ¿de verdad? O sea, ¿de A verdad? ver. ¿No habéis caído Chin, que chin, el chin, lápiz no necesita empujar la tinta? Y es como, al final Ya, es lo como que tú algo dices, más ¿no? rudimentario, O sea, ¿no? Los rusos eran como más simples, más 2 y 2 son 4 y vamos con todo, ¿no? Y que... Amo esta historia, pero no es verdad. ¿No? Pero había escuchado
Pero había sí, escuchado esta estaba súper anécdota extendida, y es como, sí. Ay, hostia, qué perdón. triste. Y aunque no fuese ruso y aunque fuese al revés, pero me parece esto es un poco de la base. estupidez, ¿no? Pero yo De creo que es... querer darle mil vueltas a Sí. todo cuando Sí. hay una forma mucho más sencilla de Sí, hacerla, ¿no? yo creo que es una historia que, por desgracia es mentira, pero Bueno, lo comprobaré. ejemplifica muy bien pues el sentido de las dos ideologías y de los dos bandos, ¿no? Lo que pasó fue que ambos bandos intentaban usar el lápiz. Lo que pasa es que el grafito está hecho a base de carbono y el carbono es inflamable. Y en un lugar donde tienes que ir a base Tienes de que evitar oxígeno, te todo. tienes que... efectivamente. Era un riesgo que podía pues llevar a la explosión, podía destrozar una misión en 0, entonces no se podían arriesgar. Y entonces hubo una empresa, déjame mirar, porque inventaron un bolígrafo que luego se vendió y fue súper ventas, que se llamaba Space Pen. ¿Vale? Y es un bolígrafo que funciona con gravedad cero porque va a presión, ¿no? Entonces va con tinta presurizada y funciona perfectamente en el espacio. Bueno, es una buena anécdota, pero ya te digo. Es una lástima. Entonces, Apolo 11 llegan, vuelven, ganan la carrera espacial. ¿Y Efectivamente. por qué desde 1969 no se ha vuelto a ir a la Luna? Sí, se ha vuelto a ir. Pero pisarla. Sí, hasta 1972. El último O sea, en esos astronauta años que la se pisó fue. fue en 1972, ¿Y por efectivamente. qué desde el 72 no se ha vuelto a ir? Buena pregunta. Porque yo creo que esa es una de las mayores razones por las que mucha gente ha dicho, eso es que no hemos ido. Porque si puedes ir a un sitio, si tienes la capacidad de ir a un sitio donde, pues yo qué sé, en teoría ahora mismo buscaríamos recursos o habría mil cosas que intentaríamos aprovechar, no lo hacemos. Vale. El tema de buscar recursos es un tema actual. Hace 50 años uno no buscaba recursos porque en la Tierra teóricamente O buscar teníamos todo vida. lo que queríamos. Claro, el tema es que yo creo que en las misiones espaciales en las que se recogieron muestras se vio que ahí no había nada que hacer. Es decir, es un planeta, es un satélite que no tiene atmósfera, que está totalmente al descubierto, que recibe una barbaridad de radiación, que la temperatura es tiene todas las características que lo hacen inhabitable. Entonces, Pero aún una así- vez has ido Aún así y has nos hecho- interesa la Luna. nos interesa la Luna, pero no para visitarla. Es decir, nosotros no te vas a un resort a la Luna. Es decir, no hay nada que hacer en la Luna ya. Lo que hay. Hay un montón de películas que dicen lo contrario. En los años 70, en los años 80, se perdió el interés porque en la Luna no había nada que hacer. En cambio, con los años ha cambiado la forma de vivir, ha cambiado la industria, ha cambiado todo. El calentamiento global también ha cambiado. La investigación ha cambiado. Las ganas de la exploración espacial también han cambiado. Hemos llegado a Marte, por ejemplo, que todo esto ha hecho que se vuelva a ser interesante ir a la Luna para obtener esos recursos de los que estábamos hablando. Ujú. Bueno, según tengo entendido, uno de los puntos principales por los que la Luna es interesante Sí. es para hacer de puerto espacial. Es decir, Me he quedado loca porque he entendido deporte. no, puerto espacial. Sí, Es decir, efectivamente. ahí, según lo que tengo entendido del Artemis 2, se ha descubierto que había hielo en la Luna. El hielo significa agua, el agua significa capacidad de poder sacar oxígeno y generar hidrógeno. Y entonces poder ir a la Luna, cargar y tener más combustible para llegar donde sea. Que al Efectivamente. final es uno de los principales problemas de los que hablamos, de que al salir de la Tierra gastas mucho combustible y poder recargar en la Luna, donde no necesitas tanto combustible para salir y demás, pues sería un gran punto de apoyo. Por eso digo que es interesante la Luna como puerto espacial, digamos, pero Efectivamente. al fin y al cabo
Esto no se sabía en 70, 80, 90, en 2 años. Efectivamente, efectivamente. Una de las misiones que facilitó averiguar estos datos fue una misión china que fue al lado oscuro de la Luna, que no está oscuro, simplemente no lo vemos, pero por eso se piensa que está oscuro, porque al final nosotros vemos la parte que nos refleja. Entonces, si una parte refleja, la otra no refleja. Entonces, pero hay otros elementos en el universo que dan luz, como por ejemplo el Sol o las estrellas, y lo iluminan por detrás. somos el centro nosotros. Efectivamente. Y tú de la Tierra. Gracias. Entonces, he perdido el hilo. Ah, sí, la misión china que ayudó a poder analizar ese manto lunar, aparte de otras misiones que han llegado de otros países. ¿Pero qué hicieron? India. ¿Enviaron algún tipo de robot o Bueno, ellos sí mandaron tipo el rover de Marte? Efectivamente. Todo se ha hecho desde el 72, se ha hecho todo con robots y con tecnología. Lo que pasa es que, claro, ellos querían transmitir información desde la cara oculta de la Luna y entonces no traspasan las ondas. Y lo que hicieron fue lanzar primero un satélite que se quedó estable para poder reenviar la información. Vale. Que es una cosa que me parece súper interesante y de mucho coco. Pero lo que me parece interesante es que el satélite aguantara, porque aquí te llegan las cosas de Temu. Son una mierda. En cambio, el satélite que envían ahí a la Luna, ¡buh! De puta madre, ¿eh? Porque no son copias. Lo han hecho ellos Me cago en original. la leche. Bueno, creo. No me extrañaría que fuese copia, pero bueno. Bueno. Vale, entonces, nos presentamos en la actualidad. Vamos a la actualidad. Sí. Venga. Vamos a Artemis 2. Artemis, con estos objetivos de analizar si fuese posible, porque se ha descubierto que el agua, existe agua en la Luna y está en el polo sur. Uh-huh. ¿Por qué es interesante la Luna y por qué puede haber agua en la Luna? Uh-huh. Lo sabes tú. Yo no. Bueno, resulta que la Luna, durante la formación de la Tierra, Uh-huh. Durante la formación de los planetas, había materia suelta por el cosmos y por un tema de gravedad se fueron acumulando trozos de una materia muy caliente, muy caliente, muy caliente. Se fue formando como una prototierra fundida todavía a una temperatura muy alta y chocó algún tipo de cuerpo celestial contra esa masa que estaba en creación y lo dividió en dos partes. Una resultó ser la Tierra y otra resultó ser la Luna. O sea, y por eso tenemos una composición química igual. En su origen, la Luna formaba parte de la Tierra. Efectivamente. ¿Vale? Por eso puede haber agua. Efectivamente. Cuando dices cuerpo celestial, ¿sí? ¿Es mi cuerpo? No. ¿A qué te refieres con cuerpo celestial? Bueno, ahora, actualmente, hay cuerpos celestiales que están sujetos a otro cuerpo, como por ejemplo nosotros a la gravedad del Sol. O sea, ¿la Tierra es un cuerpo celestial? Sí. Vale. Hay planetas, hay estrellas, hay satélites, hay meteoritos, meteoros. Cualquier cuerpo Efectivamente. que esté Imagínate un meteoro enorme, en gigante que chocó con nosotros. Vale. Porque aún hoy hay cuerpos que tienen una trayectoria libre, que han sido expulsados de una gravedad a muchísima velocidad y van atravesando el universo Ajá. de forma libre y no Okay. siguen una órbita. Vale. Chocó, se paró a la Luna. Siguió su camino, se perdió y entonces nos formamos de forma distinta, Ok. o sea, separados. Uh-huh. Porque Pero la Luna, siguió orbitando. efectivamente, alrededor porque nuestro. estaba suficientemente cerca y suficientemente lejos como para no volver a unirse. Vale. La Luna está a 384.400 kilómetros de la Tierra. 397. Si Bueno. fuimos entre 70 kilómetros por Para hora. que entiendas más o menos la proporción, porque nosotros lo vemos muy cerca y pensamos, ya está, tir de Pedro. Cabrían todos los planetas del sistema solar entre la Luna y nosotros. Vale. O sea que es Porque está lejos. Según tengo entendido, Artemis 2 tardó 7 días en llegar, Ajá. más o menos. Sí. Lo interesante de Artemis 2
es que hubo un Artemis 1, Vale. evidentemente, que fue una de esas misiones que decimos previas, que también hubo en el Apolo, y que fueron a investigar. Fueron a ver si era plausible hacer ese viaje, si los cálculos estaban bien, si las distancias estarían bien calculadas y todo. Y en el Artemis 2 se ha constatado que es posible realizar esa misión, una misión parecida a la del Apolo 11, dándole la vuelta a la Luna de nuevo, volviendo a la Tierra posteriormente en el momento adecuado, etcétera, etcétera. Una cosa súper romántica del Artemis es que Artemis es la hermana gemela de Apolo en la mitología. Vale. Entonces tiene... Por eso se ha tomado efectivamente. ese nombre, es bonito. Exacto, es muy Es mono. bonito. Muy mono. Y bueno, en el Artemis evidentemente ya no pasa lo mismo. Si antes había una tecnología que decían que era menor a la de una calculadora de que utiliza cualquier alumno de bachillerato, ahora no. Ahora la tecnología es mucho más avanzada, no hay los botones ni las palancas que había antes. Es más, hubo una misión que tuvo un problema y en vez de una palanca clavaron un boli y el boli servía para hacer de palanca. Hostia, qué rudimentario. Bueno, al menos no llevaban un lápiz. Exacto, pero también que se rompe. me siento muy identificado. Creo que lo podría haber hecho yo perfectamente. Pues Lo apañamos. Esto está apañado. Chapucillas. Esto está apañado. Y tienen una super pantalla, es todo táctil, pueden hablar con la nave. Los trajes han sido diseñados con una tecnología especial, diseñador Prada, entre otros, y otro que se llamaba Axiom Space. Axiom, ¿no te recuerda a la peli Wall-E? Bienvenidos a la Action. ¿O no se llamaba así? No me acuerdo, la nave. No he hilado tan fino, ¿no? Pues No, me recuerda a Action Man. Sí, Axiom. Es que me recuerda un montón. Axiom. No, pero al final esta gente, SpaceX, todo esto le ponen nombres. No tienen, catchy, sí. ahí. Y bueno, llevan también un maniquí para calcular la radiación que recibirían. Y están intentando, pues eso, experimentar un poco. Una cosa que no te he comentado, perdona, que me gustaría decir porque me parece súper bonita y súper especial, es que en esa misión china en la que fueron y pudieron descubrir, pues corroboraron lo del agua y hicieron lo llevaron un terrario con, me parece, no sé si era unas lentejas o algo así, y germinó. ¿En la luna? Sí, lo que pasa es que con la noche lunar las temperaturas se bajaron mucho y se congelaron. O sea que si se controla la temperatura en la noche, se puede. Exactamente. Se puede a ver, era un cultivar. terrario con oxígeno y esto, pero Bueno. ¿sabes esos terrarios que la gente hace y cierra? Si calculas el tema de la presión y todo eso, pues a lo mejor sería plausible con un control de la radiación también, porque eso es importante. Por eso llevan el maniquí en Artemis. Ha sido la conexión de ideas. En Artemis llevan ese maniquí. Pero es una misión preparatoria para un Artemis 3, que teóricamente saldrá en 2-3 años. Artemis 2 y no ya es irá a la solo luna ir y de verdad. no es solo ir y volver como se hizo en Apolo 11, sino es ir. Artemis 2 ha sido para regresar y quedarse. Efectivamente. O sea, el Apolo 11 era investigadora, científica, ¿no? Por ponerle algún nombre, y ahora ya es para establecerse. Más adelante volver, quedarse un instalarse, tiempo, preparar ver el terreno. cómo podrían construir allí, cómo se podría hacer para quedarse más a largo plazo con el objetivo este que comentabas de hacer de gasolinera espacial y poder quedarse ahí. Todo esto trae un problema, que es lo que habías comentado antes, Sí. que es el ¿Explorarla territorio. o explotarla? Efectivamente. En No ese- solo... No sé si recuerdo mal. ¿Me pasas el agua? Sí. En el momento en que se llega a la Tierra, hubo varios países que firmaron como un tratado donde la Luna era tierra de nadie. Efectivamente. Pero sí. adivina qué países no firmaron. Sorpresísima.
A ver, sorpréndeme. No, te pregunto porque capaz que uno de ellos es Estados Unidos, ¿Puede ser? ¿Puede ser? otro Rusia ¿Puede ser? y otro es China. Ajá. O ¿Los sea, que más han ido? Los que más capacidad tienen de ir y reclamarla, justamente son los que no firman. O sea, es Efectivamente. como, yo qué sé, ponle Andorra. Andorra firma que no, la luna es de todos. Efectivamente. Claro, ¿qué va a firmar si ellos no tienen ningún tipo de... ¿Pero tú crees que es por la misma motivación? Es decir, ¿todos lo han hecho por intentar conquistarla o lo han hecho con mentalidades e ideologías distintas? Es decir, unos por querer explotarla, otros porque no quieren que sea de nadie, otros porque quieren que sea suya, ¿o tú crees que todos quieren que sea suya? Yo no creo que quieran quedarse la luna en sí, pero quieren poder explotar los recursos de la luna. Es decir, creo que tener la luna sería un buen activo para cualquier país, obviamente, pero claro, ahí vamos con cosas éticas de quién es la Tierra, de quién es la luna, de quién es el... Entonces, creo que más que por eso, a la mayoría de países les interesa poder acceder a la luna para explotarla, por lo que implica eso. ¿Qué implica? Que quien te pueda acceder al Polo Sur, al hielo del Polo Sur, va a tener oxígeno para poder viajar hasta Marte, por ejemplo. Efectivamente. En lo cual ahora no nos estaba permitiendo por la cantidad de combustible que estábamos gastando, porque nos era prácticamente improbable. Era difícil, me refiero. También ¿Sabes? hay otro aspecto a comentar que no es solo un tema estatal de estos 3 estados que tú dices, sino me gustaría meter la existencia de empresas privadas, grandes fortunas, que están invirtiendo ahora en la carrera esta espacial. Bueno, sin ir más lejos, Elon Musk, SpaceX. Por ejemplo, Pero- misiones. Hace unos años se salió una misión para ir a Marte por parte de una empresa privada americana que proponía, hacía como un casting para que la gente quisiera ir, o sea, en una misión, para la gente que quisiera Sí. ir en una misión a Marte solo de ida. Y hubo científicos Sí, o sea, españoles que se una- presentaron a esta misión esta suicida. convocatoria. Suicida, no lo Bueno. veo yo suicida. Suicida porque no vuelves y no vuelves a tu vida, me refiero. Pero es como un sacrificio Sí, por, sí, o por sea, el bien por la- del por la avance humanidad, científico, ¿no? Estas Pero- personas hubiesen sido también héroes y mártires. Mira, yo voy a volver a lo de las empresas privadas y lo digo por mí mismo, ¿no? Creo que las cosas se lleven solo por empresas públicas, creo que muchas veces no se tiene el avance que se necesita, y cuando entran empresas privadas, pues estás dando la oportunidad de, como se lleva una empresa privada, que es mucho más ágil, mucho más rentable, mucho más efectivo, llevar procedimientos a ello. Por ejemplo, SpaceX con Elon Musk han conseguido que esas naves que sacan a los cohetes de la órbita se reutilicen. Es decir, las han hecho volver a aterrizar para ahorrar dinero. Y eso la NASA en ningún momento se lo había Planteado. ni planteado. Tú imagínate que te dicen, no, es que te puedes ahorrar dinero. No tienen ningún incentivo en ahorrarse dinero. Ya. Porque todo son ayudas, es del gobierno, no lo generan ellos. Entonces es como que entren empresas privadas, abre el tablero aparte de otros países, porque al final está China, está India, está muchos países que están entrando en este juego, Sí. te está abriendo este tablero ojo, que se pueden hacer las cosas mejor y se pueden hacer las cosas de otra forma. No solo Estados Unidos, Rusia, China. Estoy de acuerdo contigo, me parece una grandísima reflexión. Lo que pasa es que considero que debería haber un código ético implacable en este sentido.
¿Qué quiero decir? Que yo, por lo que he visto y conozco, que no es mucho, pero para mí es lo que sé bastante malo, Elon Musk no hace nada por amor al arte. Es decir, hay un beneficio siempre detrás, cosa que como empresa privada puedo entender, pero en mi cabeza siempre hay un límite ético que no sé si estas empresas privadas van a saber respetar. Es decir, lo que hablábamos del tema territorio, si la luna puede ser de alguien o no. Inciso, hay una empresa inglesa que te vende títulos de la luna. Por cierto, Bueno, eres Lord. Te hacen Eres Lord y Lady. Y aquí en la Tierra. Y aquí en la Tierra. O comprar una estrella que se puso Como tan yo de me moda. merezco. Se puso tan de moda comprar una estrella y regalársela a tu Exactamente, pareja. exactamente. Entonces, todas estas cosas que dices, esto no hace daño a nadie, ¿no? Bueno, el día que llegue Pepito de los Palotes y diga, bueno, este territorio de la luna es mío, y llegue alguien y diga, pues perdone, señor, que aquí pone que ya son ciudadanos. Ahora hablando en serio. Claro, pero entonces, como yo te lo puedo expedir. Tiene que pero- haber un... No, pero ahora hablando en serio. Tiene que haber un límite. Es decir, Elon Musk ayuda a crear unas tecnologías que ahorran muchísimo dinero a los Estados Unidos. Maravilloso. Mucho más ecológico. No tengo nada que decir. Ahora, a cambio de una participación en la explotación de los recursos con exclusividad durante los próximos 150 años para su empresa y sus descendientes. Bueno, No hasta sé, ahora no ha sido no sé. así. O sea, Bueno, no hasta lo sé. ahora ha utilizado los cohetes que se han lanzado para que lancen sus satélites, por ejemplo. Vale, pero por- nosotros no sabemos, siempre hay algo detrás. Por supuesto, pero A entonces estas ahí escalas estamos tan yendo altas- a conspiraciones. No. Estamos yendo a No estoy yendo a conspiraciones conspiraciones. y- Estamos y- hablando de temas éticos, de la Entonces, participación de empresas el privadas El tema en ético es la carrera espacial. El tema ético Ahí es estamos hablando, tratar en a la exploración. luna como un negocio, como un activo, o tratar a la luna ¿de qué forma? ¿Como un beneficio para la humanidad? Nunca en la historia de la humanidad nada se ha tratado para el bien de todos. Nunca. La luna debería tener una legislación, no te digo yo ¿Realizada por quién? como entre todos, no te digo yo como aguas internacionales, pero todo aquel que quiera participar y sea capaz de llevarlo a cabo debería tener una participación equitativa con el resto de participantes. Claro, pero entonces estás dejando de lado a los que no pueden participar. Y No, entonces... cuando participen, cuando puedan participar, que participen, igual que los demás. Pero ¿qué pasa? Que quien llega allí, pone la instalación y todo esto tiene más derecho, ¿verdad? Por supuesto. Claro, en el mundo capitalista es así. Entonces deja esto a los demás que o van a participar de algo que ha hecho el otro o este otro no va a querer que los demás participen, ¿me entiendes? Es que Entonces si ya no estás es injusto. privatizando, pero Es que estás si no estamos privatizando hablando algo que que no es de nadie. Alguien está haciendo todo el esfuerzo por llegar a la luna y luego Pero tiene no que es- dejar pasar. Pero no es un esfuerzo loable. Un esfuerzo loable es un alumno que se esfuerza en sacar buenas notas. Eso es Bueno, un esfuerzo loable. pero es Un un esfuerzo por esfuerzo- sacar dinero no es un esfuerzo No, loable. no. Es un esfuerzo por llegar ahí. Están gastando dinero, están gastando tiempo, están gastando recursos por llegar ahí. Pero están Tú querías llegar, gastar los recursos. Pero no están colaborando para llegar todos juntos. Se está gastando el dinero para llegar antes que nadie. Ya se ha gastado ese dinero. Y se volverá a gastar. Claro. Es decir, ahora es verdad que ellos han llegado, pero lo que quieren hacer ahora no O sea, solo ¿qué ellos. No estoy diferencia hay demonizando a Estados Unidos. de colonizar de ese momento donde España, Portugal se estaba Mal, matando? todo mal. Efectivamente, o sea, Todo mal. Entonces, si volvemos a realizar lo mismo, no hemos aprendido nada de la historia, hay que estudiar historia para poder entender lo que está pasando. Si volvemos a cometer los mismos errores y las mismas fechorías, lo que pasa es que aquí no se puede esclavizar a nadie. de momento. Nos vamos a dejar a todo el mundo que no pueda participar de esta carrera por la exploración espacial, pues muy atrás en la evolución humana, evidentemente, en la evolución social, en la evolución económica.
¿Me entiendes? No digo que tengamos que participar Pero vamos- todos en plan, va- venga, un poquito para Zambia, un poquito para España, Claro. un poquito para Italia. Pero No. vamos a ir un punto más allá. Venga. Cuando un país avanza y toma una iniciativa o mejora en algo, ¿no crees que en el mundo tan globalizado que estamos, más pronto o más tarde, se va a llevar, o sea, se va a repercutir en todos los demás países? Es decir, si en Estados Unidos llegan a la Luna y pueden conseguir este hielo para llegar a Marte y descubren el vibranium de Marvel, ¿vale? Un nuevo Elemento. que te permite que sea todo más fuerte, menos pesado, etc. Je. Lo va a traer aquí a la Tierra. Y en algún momento se va a empezar a fabricar. Ellos van a tener el monopolio, por supuesto, pero al final se va a tener una repercusión en toda la Tierra, porque se va a producir ese elemento, se va a poder intentar replicar, se va a poder fabricar con ese elemento. A partir de ese momento, los iPhones van a ser con vibranium. Dudo mucho que el vibranium se pueda replicar si no está aquí. Pero Bueno, vamos a verlo intentar, desde otra perspectiva. La mezcla de materiales, la mezcla de llegar a X, no lo sé. Vamos a verlo desde otra perspectiva. ¿Tú crees que la colonización fue beneficiosa o ha sido beneficiosa a la larga para toda la sociedad de todos los pueblos en los que fue, o de un pueblo que fue colonizado? Es decir, ponte, ¿a quién benefició? No, pero me estás... Estamos entrando en un tema un poco complicado. Pero te lo pregunto porque es como si tú ahora dices, venga, vale, esto va a ser un avance para todas las industrias. Claro, pero no estamos hablando de que en la Luna vive gente y la vamos a colonizar. No, pero no ¿quién te estamos dice a ti? colonizando un recurso, digamos. Pero ¿quién te dice a ti que será seguro trabajar con el vibranium? ¿Quién va a trabajar con el vibranium si viene? ¿Quién? Los pueblos El que pobres. lo- No el vas que a lo trabajar coloniza. tú. No. Quien traiga el vibranium y lo traiga aquí para trabajar, ¿quién lo va a trabajar? ¿Grandísimos ingenieros de Yucla? No, lo va a trabajar los pueblos pobres que no tengan que hacer y sin medidas de seguridad, pues como siempre. Bueno, eso es hilar muy fino, pero... Pero es que siempre pasa lo mismo. Cuando uno tiene una materia prima buena y quiere sacar buen beneficio, lo lleva donde puede sacar mejor beneficio. Pues siempre pasa lo mismo. Por eso digo que habría que tener unas regulaciones éticas. Bueno, al final regular es muy complicado y sobre todo cuando envuelve a muchos países. Por eso yo lo estaba diciendo. Lo entiendo, pero me parece injusto que la luna es de todos y no es de nadie y se lo queden unos cuantos. Es mi punto de vista. No, Romántico. Está claro, pero bueno. Entonces, Artemis 2 ha llegado a la Luna, Sí. tiene muchas implicaciones, está abriendo un gran debate y nos vamos a poner en una situación donde se prevé que vaya Artemis 3, se prevé que regresemos y nos quedemos en la Luna y ahí podamos mejorar o llegar a, como hemos dicho, a otros planetas, a otros avances, ver cómo es la vida en la Luna y demás, porque, pues, como todos sabemos, cambio climático, la Tierra se muere, nos vamos a quedar sin planeta en breves. ¿Tú crees que ese es el objetivo? De la Luna no. ¿Colonizar fuera? De la Luna no, pero yo creo que sí. Yo creo que al final uno de los objetivos es buscar otro planeta donde las condiciones que se han dado tan raras en la Tierra se hayan dado en algún otro planeta. ¿Sabéis que se han dado cuenta de que una sonda que estaba buscando vida en otros planetas tenía un código erróneo y que a lo mejor se ha pasado años y años buscando erróneamente? Qué cagada. Sí. Bueno, varias veces han salido países propuestos para poder ser una nueva Tierra, ¿no? A ver si en algún momento... Lo que pasa es que... ¿Puede ser? ¿Tú crees que hay vida en otros planetas? Por supuesto. Yo creo que sería muy egocentrista pensar que las condiciones solo se han dado en nuestro planeta y no en otro.
Lo que pasa es que tú eres capaz de aceptar que no es vida tipo extraterrestre, sino que a lo mejor es vida de bacterias. Sí, o una de- ameba o... Sí. Una ameba. Sí, una célula, claro, por supuesto. Vale. Pero de ahí en teoría venimos nosotros. Efectivamente. Entonces, si se da una célula, puede haber más vida, por supuesto. Yo creo que Sí, sí. sí. Y también soy capaz de aceptar que puede ser que haya algo mucho más avanzado que nosotros. O sea, ¿Sabes esa que no los teoría- podremos encontrar nunca? Claro. Es triste eso, ¿eh? Esa teoría de nos están mirando y dicen aún no están preparados eso, ¿sabes? ¿Tú crees que nos miran y dicen eso? ¿O que realmente por un tema científico de tiempos en el viaje No, no claro. seríamos capaces de poder Pero conectar capaz unos y ellos otros? capaz ellos sí que tienen esa capacidad de viajar en el universo. ¿Tú como sabes decía, en Star doblando. Trek? Exactamente, pues sabes que dice que es bastante improbable que se pueda desarrollar esa... Bueno, también decían que era improbable estudiar los agujeros negros y se están estudiando, así que nunca se sabe. Pero sí. Sí, nunca se sabe. A ver si tenemos suerte. No, Nosotros no pero lo mira, veremos. hablando de esto, A ver. no sé, en estas, creo que lo leí, ponía historias de terror cortas. Ay. Decía, la Tierra sigue enviando... no, Ay, sigue enviando como señales para encontrar vida inteligente. Un día nos contestaron, callaos, os van a encontrar. ¡Qué Y es miedo, como- qué miedo, qué miedo! Y es como, ¿te imaginas? Claro. Que algún planeta te dice, callaos, o sea, dejad de buscar, que os van a encontrar. Eso qué miedo, ¿eh? Mientras no pase en el tiempo que yo vivo, Eso ya me va bien. eso sería fuerte, ¿eh? ¡Qué miedo, qué miedo! Bueno, para cerrar, me gustaría hacer una pregunta. Perdón, ¿puedo contar una curiosidad que es súper buena, súper buenísima? Vale, ¿Es sobre la Luna? es sobre la luna. Bueno, sobre no llegar a la luna. Que por cierto, no hemos hablado del Apolo 13, que fue aquella misión de Houston. Tenemos un problema. Pero bueno, Qué héroes mi- americanos. Qué mítico, ¿eh? Héroes americanos. Que no fue Houston, tenemos un problema. Fue Houston, hemos tenido un problema. Cuando ya lo habían solucionado. Mira si son héroes. Héroes profesionales. Hostia. Sí. Bueno, pues dentro de esta carrera espacial que hubo en los años 50-60, no fueron los únicos, Estados Unidos y Rusia, que intentaron, o la URSS, que intentaron llegar a la Luna. Hubo un país que nadie se está esperando, que intentó llegar y que casi lo consigue. Zambia. País colonizado por Reino Unido, cosa rara, y que se acababa de independizar hacía poco tiempo. Entonces dijeron, aquí nosotros vamos a dar el do de pecho, y crearon la figura del afronauta. Astronauta. Afronauta, cosmonauta en la URSS, astronauta en Estados Unidos y afronautas en Zambia. Madre mía. Bueno, cogieron, la idea era mandar a una chica que tenía unos 17 años, sí, porque aquí da igual. Muy bien. O sea, cuidado. Una chica que tenía 17 años y a 2 gatos. Los querían mandar al espacio. 17 años. Sí, porque la veían muy capaz y lo Hostia era, puta. me lo creo. Y entonces el entrenamiento consistía en colgarla de unas cuerdas. Esto fue a través de la universidad, ¿eh? No es que fuesen unos Sí, no. locos, no, a través de la universidad. Y pidieron 7 millones de libras a la UNESCO, a Reino Unido a través de la UNESCO, dinero que no les llegó nunca. Vale, bueno. Pero ellos lo intentaron. Nunca llegaron a salir de la atmósfera. Pero colgaban a la chica de unas cuerdas para que aprendiera a caminar colgada, como si fuese el Hostia. espacio. Es y de luego- risa esto, ¿eh? Sí. Hostia. Y luego la metían en bidones de gasolina y la tiraban colina abajo, rodando, para que se... Para la fuerza G y todo. Exactamente. Hostia. Dijeron, esta chica se tiene que acostumbrar a todo. Hostia. Total, que, perdón, no recibieron el dinero, pero es que la chica se quedó embarazada y tampoco pudo Y ir. tampoco. Hostia. Esto solo hace que recordarme a Éxito. a ese atleta, no sé de qué país africano,
que llegó a unas olimpiadas de natación sin saber nadar. Pues Con lo tal de mismo, ir. es en plan, pues vamos. Había sí, que participar. Sí, vamos, sí. Era un Joder. afronadador. Hostia, ya ves. Todo el respeto a los países africanos, pero es que es una historia trambólica, todo hay que decirlo. Totalmente. Ojalá hubiesen llegado. Esa sí que me hubiese gustado, esa historia. Eso ya hubiese sido una locura. Yo sería de afronautas, no de rusos. Pro Zambia, ¿eh? Pro Zambia a Joder. tope. Madre mía. Bueno, Venga. yo creo que hasta aquí está bastante perfilado el tema. Hemos hablado un poco de todo. Me hubiese gustado también tocar un poco de la mujer en esta carrera aeronáutica, pero bueno. Los rusos y los zambianos lo petaron con esto. Sí. Pero bueno, yo creo que aunque la luna parece, pues es un tema lejano a la luna y demás, en realidad habla de cosas muy, muy humanas, de poder, de ambición, de lucha entre clases, países. de ideologías. Exacto, ideologías, de dinero, de tecnología y también de futuro, porque al final ahora el Artemis 2 nos está abriendo una cantidad de posibilidades que, ojo, ¿eh? Así que nada, la verdad que nos obliga a preguntarnos por qué queremos y para qué queremos llegar a la Luna. Entonces es interesante plantearlo. También plantearlo vosotros, a ver qué opináis, qué creéis. ¿Querríais ir a la Luna si pudierais? Yo sí. Yo también. Yo soy de esos tontos que si le ofreciesen ir a Marte de solo una vez, creo que diría que sí. Yo me apunté. No, sí. Eres capaz de apuntarte a un concierto de BTS como de ir a Marte, de verdad que... Y gozármelo, perdóname. Totalmente. Nada, espero que os haya gustado este episodio. Esto es Cucurucho de Mierda, un cucurucho donde echamos todas las mierdas que se nos pasan por la cabeza y creemos que son dignas de contar. Y muchas gracias por todo. Que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio. No dices nada. Adiós. No sabía si tenía que decir algo o no. Hasta luego, muchas gracias Miguel por acogerme. Gracias a ti.